¿Qué tal? En esta charla vamos a referirnos a las repercusiones en el medio extracelular de la actividad bioeléctrica neuronal que posibilitan la utilización de técnicas de registro extracelular para la investigación y particularmente para la clínica, y nos estamos refiriendo al registro de potenciales locales, de potenciales provocados y del electroencefalograma, utilizados como técnicas de apoyo diagnóstico y de seguimiento en la clínica neurológica. Y analizaremos muy rápidamente eh, la actividad extracelular generada por las señales bioeléctricas neuronales, son los llamados potenciales de campo locales, llamados local field potential. Y estos potenciales de campo vamos a analizar diversas circunstancias particulares, particularmente aquellas que son generadas por un contacto sináptico distal, que se registran, por ejemplo, a nivel del electroencefalograma, eh, aquella generada por un contacto sináptico proximal en el árbol dendrítico, disculpen el error aquí, aquellos potenciales locales generados por el potencial de acción y de alguna manera cómo estos potenciales locales influyen en el registro de poblaciones neuronales desde la superficie del cuero cabelludo, como ocurre en el electroencefalograma y en otras técnicas de registro electrofisiológico diagnóstico en neurología. Como recordarán, el sector receptor de la neurona está dominado por este tipo de señal, son los potenciales posinápticos. Representamos un potencial posináptico despolarizante, los hay también hiperpolarizantes, hay acción sináptica que no produce cambios de potencial, pero sobre ellos no vamos a hacer, digamos, un análisis particular. Eh, Estos potenciales sinápticos, recuerdan, se generan por contactos sinápticos que inyectan corriente sináptica, generan un cambio de potencial que se propaga con decremento hacia el soma, buscando el sector del segmento inicial del axón, donde la neurona es capaz de generar potenciales de acción de acuerdo a la información, a la magnitud del cambio de potencial provocado por la información sináptica. Esto que se muestra a la izquierda representa un registro intracelular de potencial de membrana en función del tiempo. Cuando colocamos un registro en el medio extracelular, un microelectrodo, una micropipeta, la situación cambia. Fíjense que si se produce un registro local a nivel de la dendrita del potencial posináptico excitador a través de un registro intracelular, tiene esta morfología. Si se registra a nivel del soma, lo que muestra es que el cambio de potencial es menor, obviamente porque esta señal se produce con decremento. En tanto, si cambiamos la posición de registro extracelular desde el sitio de generación a nivel de la dendrita, donde se ve como un potencial negativo, lo cambiamos hacia el soma, aparece un potencial positivo. Vamos a analizar de alguna manera los mecanismos fundamentales de membrana que explican estos fenómenos y haremos referencia a alguna particularidad de estos registros extracelulares. Recordando brevemente lo que ocurre a nivel de la membrana cuando se genera un potencial posináptico excitador, recuerden que esto representa una terminal sináptica que libera el neurotransmisor que incrementa la conductancia de aquellos canales operados por el ligando liberado desde la terminal presináptica, y en el caso de un potencial excitador, se produce una corriente de entrada sináptica local, una corriente activa provocada por un cambio de conductancia mediado por la interacción entre el neurotransmisor y su receptor específico en la membrana posináptica. Esa corriente ingresa, o sea que aquí hay una corriente de entrada sináptica. Llegado a este punto, la corriente tiende a cambiar el potencial localmente, donde genera una despolarización, y se propaga con decremento hacia unidades de membrana relativamente más distantes, provocando corrientes de salida, que en este caso son corrientes pasivas, capacitivas, que producen la despolarización, pero con atenuación de la membrana distante del sitio de generación de la acción sináptica. O sea que desde dentro es lo que produce
es lo que explica, digamos, esta distribución de corrientes es lo que explica la propagación con decremento del potencial sináptico excitador. Pero vemos que ocurre desde fuera. Esta corriente de salida obviamente alcanza este punto y si miramos este nodo, a este nivel se produce una corriente de salida que es una corriente de salida pasiva. En este sector de la membrana se produce también una corriente de salida pasiva. Esa corriente de salida llegada al nodo tiende a buscar, se propaga longitudinalmente a través de esta resistencia que es relativamente baja en comparación con la resistencia intracelular. Y aquí se produce la corriente de entrada cerrando un bucle de circulación de corrientes, dado que no se acumula carga ni masa en ningún lugar de un sistema en el que existe difusión. Si nos miramos desde fuera, se produce aquí una fuente de corriente, aquí se produce un sumidero de corriente y aquí se produce una fuente de corriente. Fuente de corriente que emerge de la membrana hacia el medio extracelular, sumidero de corriente que ingresa al medio intracelular a través de la membrana y una fuente de corriente que emerge hacia el medio extracelular desde la membrana. Visto desde fuera, entonces, se produce una circulación de corrientes que tiene este sentido, así como ocurre en el medio intracelular, pero con sentido opuesto. Aquí las corrientes van desde la fuente de corriente hacia el sumidero de corriente. La fuente de corriente se comporta entonces como una carga positiva y el sumidero de corriente se comporta como una carga negativa. Esto provoca desde el medio extracelular una positividad, una negatividad y una positividad. De tal manera que esta circulación de corrientes locales en el medio extracelular produce estos potenciales. Esto es una fotografía de lo que ocurre en un instante durante la generación de potencial de acción de un potencial posináptico excitador, y ese potencial posináptico excitador está caracterizado fundamentalmente en la superficie de la membrana celular, básicamente como un dipolo, con una carga positiva que coincide con esta fuente pasiva de corrientes que atraviesan la membrana en sentido saliente, y un sumidero activo que resulta del ingreso de corriente sináptica a través de la membrana, esta corriente de entrada. Y aparece entonces en este instante en que se produce el potencial sináptico excitador, aparece visto desde fuera un dipolo con su carga positiva y su carga negativa, y circulación de corrientes en el medio extracelular. Si consideramos la misma situación, pero un potencial sináptico excitador que llega al sector dendrítico distal, se produce entonces un sumidero de corrientes distalmente en el árbol dendrítico y las corrientes tienden a salir a través de fuentes pasivas distribuidas a lo largo del resto del tronco dendrítico. De modo que visto desde fuera, de manera predominante, si se registra desde este sector, la acción sináptica se pone de manifiesto como un sumidero aislado, dado que las fuentes de corriente que corresponden a este sumidero están lejanas y distribuidas en todo el tronco dendrítico con una baja densidad de corriente. Desde el medio extracelular, entonces, si hay corriente que atraviesa la membrana, produce una distribución de fuentes y sumideros particular de acuerdo a la actividad bioeléctrica que está desarrollando esa neurona. Si consideramos lo que ocurre en un punto, como puede ser en este caso concreto, donde se produce una fuente de corriente, y no por el mecanismo que fuere, no consideramos lo que ocurre en los nodos vecinos, este punto en el cual se produce una fuente de corriente se comporta como una carga positiva, y el campo generado por una carga positiva varía, decrece con la distancia de registro. El campo generado por esta carga puntual decrece con la distancia, con una, digamos, una función hiperbólica, de modo que el potencial es inversamente proporcional a la distancia,
y cae efectivamente con la distancia. Me alejo y el potencial generado por esta carga puntual decae de forma monotónica siguiendo la hipérbole equilátera. Esta es la situación generada, por ejemplo, con el caso de la entrada sináptica distal en el árbol dendrítico, donde en este caso sería un sumidero, se observa como una carga negativa puntual, de modo que en el medio extracelular el campo provocado por esta carga negativa puntual decrece con la distancia y se registraría una negatividad cerca del sitio de generación y esa negatividad cae con la distancia de forma monotónica conforme el electrodo de registro se aleja del sitio de generación. Para el caso de una entrada sináptica en el tronco dendrítico, donde se produce entonces un sumidero de corriente, es una entrada excitadora, un sumidero de corriente rodeado de una fuente de corriente distal, como se observa aquí, esta actividad se detecta desde fuera como un dipolo con su carga positiva a este nivel y su carga negativa a este nivel. Ese dipolo, de acuerdo a lo que conocemos de la física, genera también un campo extracelular. El campo generado por el dipolo decae también de manera monotónica, pero cae con el cuadrado de la distancia. De modo que si comparamos la caída en función de la distancia del campo provocado por un monopolo que está en verde y un dipolo que está en rojo, repercute más lejanamente el campo generado por un monopolo que por un dipolo. Fíjense que a esta distancia del sitio de generación de la localización de esas cargas se registra aún significativamente el campo creado por una única carga, en tanto que se registra relativamente menos el campo generado por un dipolo. Eso ocurre tanto en los potenciales sinápticos excitadores como inhibidores que llegan a un tronco dendrítico y la localización del registro extracelular es capaz de detectar a esa acción sináptica en el medio extracelular como un dipolo con una determinada distribución geométrica. ¿Qué ocurre en el caso del potencial de acción? Obviamente esto ya lo hemos presentado en charlas anteriores. Eh, el potencial de acción, recuerden, es una señal mucho más breve, de mayor amplitud, transitoria, de unos pocos milisegundos de duración, y cuando tomamos una foto, esto es un registro de potencial en función del tiempo, pero cuando tomamos una foto en un instante, ¿qué es lo que ocurre en la membrana celular? Esto recordarán, ya lo habíamos señalado, hacemos referencia a la corriente de entrada durante el pico del potencial de acción, particularmente transportada por sodio. En la cola de propagación hay una corriente de salida activa, una fuente activa de corrientes que atraviesan la membrana en sentido saliente transportada por potasio, y en el frente de propagación el potencial de acción se representa propagándose de derecha a izquierda. Hay una fuente de salida que es pasiva, en el que las corrientes son salientes a través de la membrana, pasando primariamente por la rama capacitiva, despolarizando el frente de propagación del potencial de acción. Si la despolarización alcanza el nivel crítico de despolarización, este sector de membrana desarrollará un potencial de acción y la historia se repite hacia la izquierda. Visto desde fuera, ¿qué es lo que está ocurriendo? Esta fuente de corriente da origen a corrientes que tienen esta circulación, alcanzando el sumidero activo que coincide con la fase de ascenso pico del potencial de acción. De modo que aquí tenemos una carga positiva que refleja la existencia de esta fuente de corriente activa, perdón, y aquí una carga negativa que refleja la existencia de este sumidero activo a nivel del pico del potencial de acción. Aquí podemos delinear un dipolo con estas características, pero en el frente de despolarización también se produce un dipolo, dado que aquí existe un frente de corrientes salientes de fuentes pasivas que generan una carga positiva, de modo tal de que el potencial de acción en un instante puede ser visto como un cuadripolo, es decir, dos dipolos
próximos eh, eh, con las cargas dispuestas en oposición, de modo que el potencial de acción de manera característica desde fuera se ve como una positividad, una negatividad y una positividad, figura o arreglo de cargas denominado cuadripolo. A título de repaso simplemente, estas corrientes que acabamos de representar son las que tienen que ver con la propagación del potencial de acción, como mencionábamos recién. El potencial de acción se está propagando de derecha a izquierda y efectivamente, si el frente de despolarización despolariza la membrana hasta un nivel crítico de despolarización, se genera un tiempo más tarde un potencial de acción hacia la izquierda del sitio original. Y esa propagación, ahora estamos mirando qué es lo que ocurre con el potencial en función del tiempo, ya no es en un instante, sino que se coloca un electrodo que registra el pasaje del potencial de acción. El potencial de acción se registra efectivamente como una señal trifásica que muestra la aproximación del potencial de acción al sitio de registro, el pasaje del sumidero activo y el pasaje luego por ese sitio de registro de la fuente activa de la cola de propagación. Obviamente esto es resultado de las corrientes activas involucradas en la generación del potencial de acción y que tienen que ver con la fase de despolarización, que es la corriente de sodio entrante a la célula, y la fase de repolarización, que es la corriente de potasio saliente de la célula. Esta distribución de cargas en la superficie del axón durante la generación y propagación de un potencial de acción explica este curso temporal tan particular del potencial de acción visto desde fuera. Comparémoslo un momento con el mismo potencial de acción registrado con un electrodo colocado en el medio intracelular, donde se registra la diferencia de potencial transmembrana. En primer lugar, ver la amplitud del potencial de acción que ya conocemos, fenómeno todo o nada, como se muestra aquí, y en el medio extracelular la amplitud es muchísimo menor y la forma, en lugar de ser monofásica, como en el caso del potencial de acción registrado de manera intracelular, es trifásica, reflejando entonces la existencia de un cuadripolo que se desplaza conforme el potencial de acción se propaga. Aun cuando vamos a analizar cómo repercute entonces este cuadripolo en el medio extracelular, el hecho de colocar un electrodo extracelular próximo a una neurona que está desarrollando potenciales de acción, permite detectar los potenciales de acción como estas señales trifásicas, como mostrábamos recién. Esto es un registro de potencial extracelular en función del tiempo, donde se superpone eh, la actividad extracelular registrada en la proximidad de una neurona cuando desarrolla potenciales de acción. Este es llamado registro unitario extracelular, que cuando se aplica esta técnica a abordajes de investigación, se baja un microelectrodo extracelular en el sistema nervioso central, la actividad de las neuronas, sus potenciales de acción desde fuera suelen verse de esta manera, de modo que uno puede monitorizar el patrón de actividad de una neurona con un microelectrodo colocado en la proximidad de su membrana, registrando la repercusión extracelular de los potenciales de acción generados por la neurona. Estos son registros de unidades que de alguna manera permiten monitorizar el patrón de descarga de neuronas durante la realización de determinadas tareas o determinados diseños experimentales que ponen en juego modificaciones de la actividad neuronal que buscan detectarse durante experimentos utilizando este tipo de técnicas. Si tomamos una fotografía en un instante y analizamos cómo son los campos generados por ese cuadripolo, que es el potencial de acción visto desde fuera, el cuadripolo, el potencial generado por el cuadripolo decae con la distancia mucho más rápidamente que lo que lo hace el dipolo, decae con el cubo de la distancia. De modo que si yo coloco un microelectrodo colocado a una distancia determinada de una neurona que presenta cargas puntuales
los campos generados por cargas puntuales repercutirán mucho más en el registro que lo que lo hace un dipolo, es decir, la actividad extracelular generada por un potencial sináptico proximal en el tronco dendrítico, y mucho más, a su vez, que la repercusión de la actividad neuronal en términos de potenciales de acción, dado que el campo generado por un cuadripolo eh, decrece rápidamente con la distancia y se registra a escasos, digamos, a distancias más cortas que lo que uno puede registrar un dipolo. Eso sugiere que en un registro extracelular eh, las cargas puntuales o los monopolos o las entradas sinápticas distales en un árbol dendrítico ordenado cercano al, al vector de registro eh, repercutirán más en el registro obtenido las cargas puntuales que los dipolos, y estas a su vez más que los potenciales de acción, aun cuando los potenciales de acción tienen en un registro intercelular clásico mayor amplitud que los potenciales sinápticos. Pero es el curso temporal y la distribución de cargas de estas señales, que estas señales provocan a nivel de la membrana, lo que explica su repercusión cuantitativamente diferente en los registros extracelulares. Otro factor que determina la magnitud de los potenciales de campo registrados en el medio extracelular provocados por una determinada distribución de cargas o de fuentes y sumideros o la existencia de dipolos, monopolos o cuadripolos, es la distancia que separa las cargas, lo que se llama momento dipolar. La magnitud del potencial crece con la separación de las cargas, con la distancia d que separa ambas cargas de un dipolo o de un cuadripolo. De modo que la amplitud o la magnitud del potencial no solo depende de la magnitud de las cargas, de la distancia, sino a su vez de la distancia a la cual se obtiene el registro, sino a su vez de la distancia que separa las cargas en su distribución en la membrana. De tal manera que, recordando que la propagación de señales pasivas o a través de la propagación pasiva electrotónica, las señales más breves se propagan peor que las señales más lentas, es razonable esperar que el cuadripolo generado por un potencial de acción afecte un área menor de membrana. Por lo tanto, la longitud de onda de la señal es relativamente pequeña, la distancia que separa las cargas de este cuadripolo es relativamente pequeña, por lo tanto su repercusión, el potencial generado por un extracelular generado por un cuadripolo, es relativamente bajo en relación al efecto extracelular que tiene un potencial sináptico excitador, mucho más lento, que se propaga mucho más en la membrana. Las cargas que conforman este dipolo se encuentran relativamente más separadas, con mayor momento dipolar, de modo que desde el medio extracelular repercute más, es más fácil de detectar un potencial sináptico que un potencial de acción, aun cuando la amplitud de ambas señales en un registro intracelular sea diferente, sea mayor la del potencial de acción que la del potencial sináptico. Y esta representación esquemática justamente resume lo que acabamos de decir. El potencial de acción representado por un cuadripolo de origen fundamentalmente somático o perisomático, que se propaga poco o mal hacia el árbol dendrítico en función de la densidad de canales operados por voltaje que posea este tipo neuronal, tiende a ser un cuadripolo con un bajo momento dipolar, con menor longitud de onda porque se propaga efectivamente mal, o sea que en un instante la distribución de cargas es relativamente las cargas de este cuadripolo están relativamente próximas las unas a las otras. Este cuadripolo, que a su vez repercute en el medio extracelular, decayendo el potencial con el cubo de la distancia, afecta comparativamente menos en el medio extracelular que lo hace un potencial sináptico, que muestra mayor propagación, mayor longitud de onda, suele presentarse como un dipolo, por lo tanto el potencial que genera decae con el cuadrado de la distancia y no con el cubo de la distancia. En suma, visto desde fuera,
Los diversos fenómenos bioeléctricos que muestran las neuronas, a través de los cuales representan la información que reciben, repercuten de manera diferencial en el medio extracelular y por tanto son detectados de manera diferencial con aquellas técnicas de registro extracelular que se usan en la clínica, como por ejemplo el electroencefalograma, donde se detecta la actividad de poblaciones neuronales. La actividad sináptica repercute comparativamente más que las espigas rápidas de sodio. Los fenómenos lentos que siguen al potencial de acción o a los brotes de potencial de acción contribuyen más que las espigas rápidas de sodio. Las espigas de calcio, los potenciales de acción de calcio, que son relativamente más lentos que los de sodio, repercuten cuantitativamente más en la actividad extracelular. Las oscilaciones sincrónicas de grupos neuronales, del potencial de membrana de grupos neuronales, también contribuye al electroencefalograma de manera que cuantitativamente mayor que lo que lo hacen los potenciales de acción rápidos de sodio. Y resumiendo, digamos, los diversos abordajes experimentales para el registro de la actividad bioeléctrica, ya hemos visto los utilizados eh, para el registro unitario, como Pulsar Patch y los registros intracelulares, que implican un nivel microscópico de análisis de la actividad bioeléctrica cerebral, los que registran la actividad extracelular de poblaciones, de grandes poblaciones de neuronas, como el electrocorticograma, el electroencefalograma y el magnetoelectroencefalograma, lo que implica un nivel macroscópico de análisis de la actividad bioeléctrica, que tienen, digamos, baja resolución espacial y baja resolución temporal. Y luego es posible aplicar tanto el punto de vista diagnóstico, en condiciones obviamente seleccionadas y especiales, eh, el registro de potenciales locales con electrodos introducidos, electrodos profundos introducidos dentro del tejido, para analizar la actividad bioeléctrica generada por grupos específicos de neuronas con interés terapéutico o de investigación. Cuando se registran poblaciones neuronales, no solo es importante conocer el grado de sincronismo entre las neuronas que se están registrando, dado que si actúan todas sincrónicamente, aportan cada una de ellas a la generación de la señal extracelular registrada desde el cuero cabelludo, en el caso del electroencefalograma, sino a su vez también su orientación. O sea que elementos perfectamente alineados o relativamente perfectamente alineados, como ocurre a nivel de la corteza, y a su vez sincrónicamente activados, contribuyen cuantitativamente más a la generación de ondas en el electroencefalograma. Obviamente, si nos encontramos ante esta situación, ya que los elementos no están alineados, es decir, que en un instante un sumidero o una carga negativa coincide horizontalmente con una carga positiva, eso de alguna manera cancela la señal extracelular que se genera y eso dificulta la detección de la actividad neuronal en estos casos. O sea que se favorece el registro en la señal electroencefalográfica de poblaciones que estén geométricamente ordenadas y que sean eh, sincrónicamente activadas. Fíjense que aquí, por ejemplo, se muestra esto obviamente es una representación esquemática, una pirámide cortical que no está siendo activada, por lo tanto, no aporta al registro extracelular. Y simplemente a título de ejemplo se muestran diversos patrones electroencefalográficos registrados con un electrodo en superficie, colocado en la superficie del cuero cabelludo, típica técnica utilizada en el electroencefalograma, diversos tipos de registro electroencefalográfico que muestran ondas con diferentes frecuencias, según la frecuencia dominante en cada uno de estos registros. Eh, esas frecuencias se denominan con letras griegas, frecuencia beta entre 13 y 30 Hz, frecuencia alfa entre 8 y 13, la frecuencia teta, típica del hipocampo, particularmente se ha caracterizado más en roedores, tiene una frecuencia entre 4 y 8, algunos consideran un rango un poquito mayor, y la frecuencia delta eh, relativamente lenta entre 0,5 y 4 Hz. Fíjense que el contenido de frecuencia también se relaciona en el registro electroencefalográfico con la amplitud.
solíamos tener lo que se llaman registros desincronizados de baja amplitud y alta frecuencia, que son presumiblemente provocados por la actividad no sincrónica de grupos de neuronas, en tanto que para obtener un registro de este tipo de ondas de baja frecuencia y gran amplitud se requiere la sincronización de grandes grupos neuronales, eh, lo que se llama, digamos, en oposición a este tipo de registro, el electroencefalograma sincronizado. A título simplemente de mensaje final, la amplitud de las señales en los registros extracelulares depende obviamente de la magnitud y signo de las fuentes y sumideros individuales, es decir, de la magnitud de las cargas de superficie de membrana eh, que repercuten en el medio, generando potenciales de campo en el medio extracelular, la naturaleza de la señal de origen. Vimos la diferencia entre un cuadripolo y un monopolo, la importancia de la longitud de onda de la señal en la célula, en la neurona, determinando la magnitud del momento dipolar, la densidad obviamente de las fuentes y sumideros de corriente y su orientación, por lo cual las características de los registros dependen de la citoarquitectura, de la estructura más próxima al electrodo de registro, y paro por aquí el análisis. Hay más aspectos que eventualmente aquellos que estén interesados, estoy, digamos, abierto a consultas y a profundizar en esto.